A ver, hay muchas maneras de salir de esa zona de confort. Pues, por ejemplo, viajar o, por ejemplo, cosas tan tontas como si yo cojo todos los días un camino hacia mi casa, pues hoy coger un camino diferente para volver a mi casa, del trabajo a mi casa. Cosas así. Para mí el ser humilde no es más que la capacidad de poder escuchar, de ser abierto y flexible a la hora de escuchar, ¿no? Hola, bienvenidos a todos a la segunda sesión de Talks en castellano. Mi nombre es Pina Miriam Shea y hace un año hicimos un experimento en hacer un Talk en castellano. Fue muy bien recibido, así que nos hemos puesto manos a la obra para encontrar a un siguiente invitado con el objetivo de traeros otra charla de lo más interesante y donde podíamos aprender algo nuevo. Estoy encantada de estar hoy con Xavier Fernández Puyo, que es un experto en innovación con más de 15 años de experiencia en el sector de retail. Hola Xavier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vina? Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Podrías presentarte a nuestro público, por favor? Bueno, tú ya has dicho la parte más ortodoxa, digamos. Mi nombre es Javier, soy de Madrid, original de Madrid, aunque siempre me gusta decir que soy mitad de Madrid, mitad de Ibiza, porque la mitad de mi familia es de Ibiza y la otra mitad de Madrid, y eso me configura una educación especial, podemos decir. Y bueno, he vivido en muchos sitios, me encanta viajar, me encanta explorar, me encanta experimentar. Por eso me dedico a la innovación, entre otras cosas. Y me esfuerzo además a cambiar y a hacer cosas nuevas. Y bueno, como tú decías, llevo más de 15 años en retail y moda, empezando desde la parte de las operaciones sobre todo, y luego derivando en la innovación y en toda la gestión de innovación y de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Hace no mucho dejé el último trabajo que tenía y me dediqué a dar rienda suelta a mis propias locuras, como escribir, conocer otros sitios, vivir en otros sitios, abrir asociaciones, bueno, un montón de cosas. Así que en ello estamos, divirtiéndonos y siempre intentando estar entretenidos. Pues súper interesante, muchas gracias. Los primeros contactos de la moda, ¿dónde las hiciste? Cuéntanos. Entonces la moda para mí siempre ha estado presente. Y cuando yo empecé a hacer esto, pues fue sobre todo cuando empecé a trabajar en Decathlon, que dentro de que no es la moda como todos a lo mejor pues describirían, sí que tiene un componente de moda y de hecho, bueno, durante la pandemia se ha demostrado muy mucho que toda la parte de sport y más Exacto, casual sí. también tenía un componente de moda importante, ¿no? Entonces yo empecé a vivir ahí la moda como tal. Y luego ya, por supuesto, cuando entré en Desigual, ya toqué la industria de la moda de lleno y con todas las connotaciones que eso tiene. ¿Qué hiciste exactamente en Decathlon? Decathlon es curioso porque Decathlon uno empieza siempre Ujú. dentro de los centros, en los centros de comerciales, digamos, en las tiendas, ¿no? Así es. Cada tienda es un mundo porque son tiendas de que van pues desde 2.000 a 15.000 metros cuadrados, ¿no? Con unas P&Ls y unas facturaciones que pueden ir, una tienda puede hacerte hasta 50 millones de euros, por ejemplo. Entonces, controlar eso es casi como controlar una empresa propia, ¿no? Entonces, yo empecé ahí en la parte de operaciones. Empecé en España y luego de ahí me enviaron a Alemania, Ah, donde estuve en varios centros y aprendiendo mucho, la verdad. Y fue una experiencia vivir y trabajar en Alemania y la verdad es que lo agradezco mucho. pues sí, como soy alemana, entiendo perfectamente lo que me interesa también. La experiencia en desigual. Entraste y hiciste otra cosa como responsable de innovación, ¿no?
Sí, correcto. Y allí luego empecé como responsable de innovación, cuando no había un departamento de innovación como tal. O sea, lo que había era el típico lab que en aquellos años, a lo mejor hace 10 años o así, se llevaba más y había muchas empresas, que pertenecía o que estaba bajo el paraguas del departamento de IT y que normalmente pues, se trataba de varias personas de tecnología y del Mm. entorno de IT que se dedicaban pues, a construir o a hacer cosas, pero un poco sin ningún marco de trabajo, podríamos decir, a veces, o sin ninguna conducción. Es decir, un poco a veces a lo loco, ¿eh? Y sobre Bueno, todo a veces sin ningún impacto. dijiste también en Desigual hay un Awesome Lab que era bajo tu responsabilidad. ¿Qué es? Bueno, Awesome Lab es un poco la continuación de lo que veníamos haciendo en innovación. A mí me pusieron el primer día en una mesa, con un papel en blanco delante, y me dijeron, bueno, pues a construir el departamento de innovación. Y a partir de ahí, pues, fuimos construyendo, luego se sumó más gente a este equipo y a los 2 años más o menos, yo siempre había tenido en la cabeza la idea de generar un hub alrededor de la moda, la tecnología y demás, y hacerlo a través de una aceleradora, ¿no? Ya teníamos el departamento de innovación construido, con unas bases, con un marco de Sí. trabajo, un foco, unos objetivos. Entonces yo creo que una aceleradora podía sumar en ese momento mucho, porque además no había casi ninguna aceleradora de moda en el mundo y había algunas, pero en España sí que no había ninguna, seríamos la primera. Y reunir a las mejores startups del mundo, porque era nuestra intención, aplicadas a la moda para solventar soluciones y para generar ventajas competitivas dentro de Desigual, a mí me parecía súper interesante y una manera de innovar, desde luego, muy, muy diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento. Perfecto, sueña genial, muy interesante. Pero aparte de esto, tienes algo muy parecido, pero es un NGO que se llama Vangelis Technicians con un toque de modo social. ¿Qué es? Explícanos. Estando en Cuba, pues acabé conociendo a gente del ecosistema de innovación y de tecnología de Cuba. Propuse montar una asociación que está basada en España y que lo que hacemos es impulsar el crecimiento tecnológico en Cuba y el Caribe, dando soporte, formaciones y enviando también recursos tecnológicos allí en forma de voluntarios que van a hacer Ujú. misiones tecnológicas, como un Médicos Sin Fronteras, pero en Súper lugar de interesante. medicina, Sí. hacer misiones tecnológicas para ayudar a generar ese ecosistema ahí en Cuba, que estoy seguro que es un país súper potencial, que está en un cambio, está inmerso en algunos cambios, Poco a pero que yo poco. creo que va a ser un sitio muy, muy importante en los próximos años, estoy completamente seguro. ¿Qué proyectos tienes ahí, por ejemplo? Pues hay un poco de todo. Por ejemplo, ahí hay algunas startups que la problemática que tienen es que la gente se está yendo ahora mucho del país, ¿no? Sí. Sobre todo gente joven, entonces se quedan sin trabajadores, hay una rotación bestial. Y entonces lo que intentamos es llevar gente para cubrir esos huecos y Sí. hacer un poco más sostenible el crecimiento de estas compañías, ¿no? Que son auténticos valientes, que yo les admiro mucho por la capacidad que tienen de adaptación, de creatividad, de resiliencia, de salir hacia adelante, ¿no? Y luego hay otros proyectos más enfocados a lo que es la formación. Sí, sí, te entiendo perfectamente. La tecnología es la base para avanzar y ser eficiente, porque si no tienes esta base, no puedes irte muy lejos. Y que luego la tecnología, los cambios que genera son cambios exponenciales, no son cambios incrementales. Generalmente son cambios que hacen que el crecimiento sea de una forma mucho más exponencial. Entonces yo creo que es lo que se necesita en estos sitios. Igual es muy fácil para ellos aprender algo nuevo,
porque no tienen esta bolsa que así hicimos los últimos 20 años y tiene que ser así. Mira, yo una... Sí, sí, hace total. poco Hace poco, cuando estuve, la última vez que estuve en Cuba fue con un proyecto con el que estaba colaborando con la UNESCO para de alguna forma dar la oportunidad a diseñadores, a jóvenes diseñadores del Caribe, a enseñar sus colecciones, sus creaciones y demás, y a tener una semana y pico de formación, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Yo les daba formación de innovación y tecnología y luego, después de esta semana de formaciones, hacían una pasarela en el Museo Nacional de Bellas Artes, que hubo más de 1000 personas en esa pasarela, y fue todo un hito en el país. Gente de entre 18 y 30 y pico años, pero casi todos más hacia veintitantos años, de todas las partes del Caribe, de los sitios, por ejemplo, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Sí. Santa Lucía, Martinica. Luego sí, la más grande es República Dominicana, Jamaica. Una riqueza cultural muy variada, Mm, muy diferente, muy sí. caribeña, con esa calidez del Caribe tan particular y muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que decían y contaban. Y cuando les decías y les explicabas lo que hacía la tecnología, lo que ellos podían hacer con la tecnología y la innovación desde su área de expertise, que es el diseño de moda, al principio se quedaban sorprendidos, porque no se esperaban que eso se pudiera hacer de esa manera, ni los resultados que daba, ¿no? Pero es curioso porque al minuto 2 ya te estaban diciendo, hoy preguntando, ¿dónde puedo conseguir este programa? ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Cómo puedo utilizar lo otro? Tenían unas ganas y una ambición a la hora de explorar y de experimentar, que te dabas cuenta la capacidad que tienen muchas veces en estos sitios para salir adelante y para hacer cosas interesantes con su vida, oye, de querer ir hacia adelante experimentando, explorando, siendo valientes y con esa humildad, ¿no? De nuevo, de decir, no lo sé todo, pero quiero saber más, ¿no? Sí. De ese aprendizaje continuo, ¿no? Entonces era muy, muy interesante. Vi, no sé cuándo, pero la verdad decía 85% estamos trabajando en un modo automático. Para pensar fuera de la caja, digamos, o sea, no lo hacemos mucho. Es que estamos día a día en un ritmo fijo y para salir de esta zona de confort nos cuesta mucho, ¿eh? ¿Cómo escribiste en tu libro para sacar hacia adelante? Sí, esto es algo que he hecho yo ahora recientemente. En este último año, bueno, me he dedicado un poco a mis cosas, a emprender y a salir un poco del rumbo habitual, pues una de las cosas que yo quería hacer era escribir. No sé, tenía ganas de escribir, de expresar en el papel, es yo creo el medio en el que mejor me expreso. Y bueno, y cuando dejé la compañía, cuando dejé Desigual, me puse a escribir un libro que se publicó hace ya unos meses, que se llama El Manifiesto de la Innovación. Es un libro en el que reflejo un poco la innovación de otro modo, más allá del método y más allá de lo académico. Es decir, hablo de la innovación en su esencia, en el comportamiento, en cómo Mm, construir un ser innovador, hablando pues desde la filosofía, la historia, la mitología, la religión. Entonces, es un ensayo sobre la innovación que yo creo que de alguna manera te hace viajar en el tiempo, te hace pensar, te hace reflexionar y qué sobre todo interesante. Sí, hace que las personas que a lo mejor creen que no son innovadoras, se les puede hacer saber o les puede llegar que en realidad sí que tienen un componente de innovación y que todos entrenándolo de alguna manera somos capaces de sacar ese innovador que llevamos dentro. A ver, hay muchas maneras de salir de esa zona de confort, pero todas, de alguna manera, tienen un componente destructivo. Es decir, y esto no soy yo el primero que lo dirá,
que al final la destrucción es el primer paso hacia la creación, ¿no? Entonces hay que rasgarse y hay que romperse un poco para poder salir de esa zona de confort. Y esto es una de las cosas en las que yo hablo, de las que yo hablo en el libro. Cosas que yo hago y que yo recomiendo hacer para salir de esas zonas de confort. Pues, por ejemplo, viajar o, por ejemplo, cosas tan tontas como si yo cojo todos los días un camino hacia mi casa, pues hoy coger un camino diferente para volver a mi casa, del trabajo a mi casa. Cosas así, abrir círculos de amistades, procurar ser, ya también hablo de valores, hablo de cosas como la humildad. Para mí el ser humilde no es más que la capacidad de poder escuchar, de ser abierto y flexible a la hora de escuchar, ¿no? Lo que te permite tener una visión muchísimo más amplia de las situaciones y de las cosas, y así poder pensar de una manera mucho más diferente y no tan categórica. Una de las cosas que hice para ejemplificar esto, pues fue dejar la compañía en la que estaba y decir, bueno, voy a hacer otras cosas, ¿no? Lo tengo todo, tengo un trabajo que está muy bien, he conseguido muchas cosas con este trabajo, pero necesito otras cosas y quiero ver otras cosas. Me puse a viajar, estuve 2 meses en la India, nada místico, que mucha gente cuando se va a la India parece que va a ser todo en búsqueda del yo verdadero. No, o sea, yo era por viajar, por conocer otras culturas y otras formas de hacer las cosas. Sí, 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 India completamente abre tu mente. Tienes que aprender muchísimas cosas. Es como empezar desde cero con una nueva cultura y la verdad, la verdad todo está nueva. Occidental como yo, ir a la India desde el Sí. minuto uno te golpea sin piedad. Es un constante toque de atención de no te relajes porque este sitio no lo conoces y aquí van las cosas diferentes. Entonces te tienes que adaptar, tienes que buscar la manera de entrar en ese ritmo diferente y cuando entras, a mí me costó como unos 10 días, tengo que reconocerlo. Hasta los 10 días cuesta un poquito, pero luego ya empiezas a ver los colores, empiezas a oír la música y las cosas empiezan a ser muy, muy diferentes. Y tengo un recuerdo súper bueno de aquel viaje. Y después de ese viaje, yo seguí, bueno, por ahí estuve por Emiratos y por otras cosas del destino, después acabé también en Jamaica, y en Jamaica muy brevemente, como una semana, pero después pasé a Cuba. Y en Sí. Cuba, lo que iba a ser un viaje para 10 días se convirtió en una estancia de varios meses, porque decidí quedarme más tiempo, ponerme a escribir otro libro. Como estaba en probarme y explorar en esa faceta de escritor, dije, bueno, pues me voy a quedar aquí en Cuba y allí es cuando luego surgió también el tema de la asociación de Evangelist Technicians. Bueno, en cambio, tengo unas preguntas sobre el producto también. ¿Cómo ves si aplicas la innovación al producto final? Claro, la innovación yo la veo en 2 puntos, ¿no? Uno, en el producto, efectivamente, Sí. y en todo lo que tiene que ver con el producto. Y cuando digo todo lo que tiene que ver con el producto, también hablo de la experiencia de cliente. Yo creo que los productos, la innovación en la moda va a ir hacia un producto más versátil, más flexible, más personalizado en cada momento. Esto quiere decir que sea un producto que pueda cambiar por sí solo. Yo creo que veo una persona que abre su armario y dice, hoy me quiero poner una camisa o una camiseta de este modo. Y de alguna forma la prenda cambia en el mismo armario o genera algún tipo de cambio y bueno, y eres capaz de personalizar en el momento lo que te quieras poner, ¿no? Eso es hacia donde yo veo la innovación en el producto, pero luego yo creo que también, sobre todo, y quizás antes, vamos a vivir un cambio de paradigma en la hora de cómo compramos, ¿no? A la hora de comprar.
tiene que haber un cambio ahí en cómo vamos a comprar diferente, de qué forma. Y yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de la sostenibilidad, de todo este tipo de cosas. Y va a haber un cambio seguro. Yo ahí sí que lo veo muy seguro. El de la innovación quizás es una visión un poquito más a largo plazo o un poquito Sí, más, es el futuro, ¿eh? un Obvio. poco más futurista, pero sí que creo que va a haber un cambio relevante a la hora de cómo compramos, ¿no? Los clientes. Si quieres ser sostenible, es que lo vemos en los Estados Unidos de momento que están produciendo a kilómetro cero dentro del país, pero tienes que aplicar tecnología y obviamente siempre es innovación, pero aquí las cuestan, tienen miedo, no sé, tienes que tener recursos, pero el sector lo cuesta mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú lo has dicho ahí, ¿eh? Yo creo que yo creo que la idea es diversificar, ¿no? Y tener diferentes formas de hacer. Y el tema de bajo demanda, yo creo que también va a ser muy relevante. O sea, lo estamos viendo con empresas como Shine, Uh, que tiene una capacidad operativa malísimo. muy, muy importante. Sí. Bueno, su modelo de negocio se basa en las operaciones y en cómo son capaces de trabajar bajo demanda, estando en un país a 6.000 kilómetros. Sí, 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 Entonces, sí, pero es malísimo que hacen. sí, sí, sí. Bueno, otra cosa ya es ahí la connotación que nosotros tengamos, ¿no? De la opinión y tal. Pero, pero el modelo operativo es bestial. Ya hemos tocado un poco este tema. ¿Cómo ves España o Europa, el resto del mundo, bajo el asunto de innovación? Hombre, yo creo que aquí, en este modelo nuevo que se nos abre de formas diferentes de comprar, pues por ejemplo, yo creo que muchas veces desde aquí pensamos un poco, somos un poco, no sé si llamarlo geocentristas o europeocentristas, y pensamos que aquí, que todo el mundo en el mundo se comporta como nosotros. Y no es así. Y yo creo que a lo mejor en países como la India, que la clase media se va a convertir en la mayor clase media del mundo en términos absolutos, en números, hay muchas empresas textiles que nosotros no conocemos, pues como Landmark Group o cosas así, que allí son muy conocidas y aquí Sí, no. Entonces, yo creo que primero hay que pensar en esto, ¿no? En que hay muchas diferencias según donde estemos. Pero yo creo que en España en concreto y en Europa, eh, no sé si el movimiento va a tender a centralizar o de nuevo traer toda la fabricación aquí, empezar a fabricar de otra manera. Es verdad que se ha ido diversificando mucho, incluso acercando, ¿no? la fabricación. bueno, últimamente también en el sector de la moda, la inteligencia artificial es muy en moda. Los CEOs en nuestro sector quieren invertir en este asunto. ¿Qué estás pensando tú? Yo creo que al final de lo que se trataba era de probar y experimentar en entornos protegidos, acotados, digamos que para fallar rápido y barato, Sí, sí. pues esto es muy relevante cuando empiezas a traer pequeñas pruebas, pequeños experimentos de inteligencia artificial, como cuando vas avanzando y fallando en muchas cosas, vas conectando unas cosas con otras y te van surgiendo proyectos y te van surgiendo nuevas capacidades dentro de la compañía que al final lo que haces, de alguna forma, es ir generando una estrategia, porque también hay que pararse, llegado un momento hay que pararse y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que queremos seguir en cuanto a esto? Sí. Ya vemos de lo que es capaz esto, pues vamos a generar un marco, vamos a invertir de una manera más formal, que la idea es sobre todo probar, experimentar y a partir de ahí escalar y luego ser capaces con esto de transformar la organización. ¿Cómo lo ves?
en el retail. Igual puedes utilizar la inteligencia artificial ahí, ¿no? Por ejemplo, las imágenes o el vestuario virtual para probar las prendas. ¿Qué estás pensando? Bueno, yo lo veo que sobre todo lo que hay que intentar es generar casos de uso que tengan una relevancia para el cliente. Porque si no, muchas veces pues mueren por el camino. Por ejemplo, cuando yo estaba en Desigual, y ahora que has hablado del tema de los probadores, nosotros teníamos un proyecto con una startup que lo que hacíamos era, bueno, que era la recomendación de tallas a partir de unos modelos, bueno, estadísticos, puedes llamarlo inteligencia artificial si quieres. Eh, y mira, en este caso, por ejemplo, se trataba de que el cliente se hacía una foto de perfil y de frente Ajá, sí, para generar esa recomendación de talla con sí. una tecnología antropométrica, pero antes daba unos datos, 4 datos de altura, peso, tipo Mm, de cuerpo, hombre, mujer, 4 datos que en realidad el 95% del modelo era eso, y el otro 5%, para hacer el accurate mucho mm, más ajustado, eran las fotos. ¿Qué pasaba? Que ningún cliente llegaba a las fotos, porque por un lado, yo creo que lo veían un poco intrusivo y por otro lado, era demasiado trabajo para conseguir la recomendación de una talla. sí. Debería Entonces, ser más fácil, sí, 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 debería la más gente se fácil. quedaba en la parte del modelo estadístico. Pero luego vimos que además, eso funcionaba, con solo eso ya funcionaba, pero además eso lo podíamos conectar con la parte de producto. de, de qué tallas, para qué modelos eran necesarias, porque veíamos que a veces no teníamos una doble XL, pero el público estaba pidiendo una doble XL. Cuando lo veíamos en la parte de recomendación de tallas, ¿no? Íbamos recogiendo ese small data y Mm. cruzándolo y iban surgiendo nuevas ideas. Entonces aquí surgió otro proyecto más también de inteligencia artificial. El otro día hicimos un body scan, que es exactamente igual como un reality check, que la verdad no quieres saber cómo queda tu modelo en 3D. Igual pensé, cuando una persona tiene que rellenar este cuestionario que dijiste, a veces no ponen lo que es de verdad. Hay una buena porcentaje que no ponen la verdad ahí, ¿eh? A veces a veces la verdad duele, ¿eh? Sí, que duele mucho, ¿eh? Te lo digo. Lo llaman el síndrome del valle inquietante, que es que al ser humano Sí. le genera rechazo el ver un humanoide, un robot, muy, muy similar a un humano. Sí, Eh, yo tendría miedo también, ¿eh? Sinceramente. entonces, eso también pasa con los avatares. Por eso muchas veces se le Ah, hace una especie de animación para que no sea tan humano, porque genera cierto rechazo. Se llama el síndrome del valle inquietante. Estuvimos haciendo experimentos sobre esto para hacer avatares sí. en realidad aumentada de tus propios avatares de ti mismo, pero sí que es verdad que genera cierto rechazo. Entiendo perfectamente. Ahora estamos en la última pregunta, la conclusión. ¿Qué consejo tienes para nuestro público que se deba hacer o si no debe hacer? No soy quien para decir qué se debe o no se debe hacer. Yo puedo recomendar cosas, pero en los aspectos que a mí me tocan, yo digo que siempre se debe probar, siempre se debe experimentar, siempre se debe explorar y siempre se debe hacer todo esto siendo humilde. Para mí es como el valor sobre el que yo construyo y camino, ¿no? La humildad. ¿Y qué no se debe hacer?
pues no se debe quedar uno en el mismo sitio, no se debe quedar conforme, no se debe pensar que las cosas no pueden cambiar y no se debe ser categórico, no se debe ser demasiado inflexible, ¿no? Sí. Está bien defender lo que uno cree, pero siempre con la posibilidad de que lo que dicen los demás pueda también ser cierto. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Fue un placer charlar contigo. Yo aprendí mucho. Me has dado una otra visión sobre el retail, NGOs, cómo funcionan, todo que contaste. Gracias también por el tiempo para estar aquí. Espero que a nuestro público lo haya disfrutado de la misma manera y haya aprendido algo también. Adiós y gracias. Thanks for listening to this discussion presented by Tuca Talks. If you found something in this conversation insightful, we would love for you to click the share button and send this episode to a friend.